Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Hoy es un día muy especial. Gloria a Jesús. Aleluya. Antes de iniciar, transmitiendo para Radio Fuego de Dios Network C.W.World desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo. Para llevar el nombre de Jesucristo a todo el mundo. También está hoy con nosotros compartiendo esta transmisión Radio Fuego de Dios. Así que pueden ir a este canal y seguirlo. Radio Fuego de Dios, ahí van a ver contenido especial de Cristo, contenido maravilloso que trae el Señor a través de cada uno de los pastores, ministros del Señor, adoradores que están a través de esta emisora radial que la puedes buscar en Facebook, Radio Fuego de Dios. Hoy es un día muy especial. En el entorno pagano, como nosotros los conocemos, o en el entorno inconverso, como muchos le llaman, o en el augó impío, hoy ellos celebran algo tratando de distorsionar lo que nosotros conocemos, en realidad lo que tiene la esencia relevante en la historia, que es la Reforma Protestante. Muchas personas el día de hoy celebran una fiesta dirigida exactamente a Satanás, que es el día después de los muertos, o Halloween, como en Estados Unidos lo conocen. Y esta cultura se ha regado en todo el mundo. Pero nosotros como Iglesia de Dios queremos ponerle en la conciencia del ser humano lo que en realidad es. Y se celebra este día 31 de octubre. Hoy, 31 de octubre, se celebra, se conmemora el día de la Reforma Protestante. Fue un 31 de octubre en el cual nosotros como protestantes podemos decir que hemos encontrado la libertad en cuanto a la palabra de Dios. La Reforma Protestante para muchos de nosotros es algo muy maravilloso, lo cual nosotros tenemos que conocer y entender. Vamos a hacer varias oraciones antes de iniciar a profundidad este tema que tenemos hoy, que es la Reforma Protestante, su importancia y relevancia al día de hoy. La Reforma Protestante, lo que es su importancia y su relevancia al día de hoy, que nosotros tenemos que conocerla. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Rey eterno, Rey de gloria, Padre amado. Señor amado, te pedimos que seas tú glorificándote de una manera especial. Que seas tú, Rey eterno, haciendo una obra maravillosa, Señor, con cada una de las personas que puedan escuchar en este momento, que puedan estar, Señor, en este momento, en esta transmisión. Padre de la gloria, que seas tú de una manera especial, Jesús, dándole conciencia a los corazones de cada una de las personas que por este medio
pueden escuchar, por este medio pueden oír, por este medio, Señor, pueden, Padre, tener una cercanía a tu palabra. Señor, multiplica y bendice a cada una de las personas, Señor, que puedan escuchar en este día, para que las personas en Cristo puedan darle el valor a estos 503 años que ya han pasado después de esta reforma tan maravillosa, la cual tú pusiste en el corazón de hombres, para que ellos puedan libertar de la cautividad religiosa que tenía tu pueblo. Rey, glorifícate de una manera especial en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Bendigo a cada una de las personas que están por ahí. Bendecimos a cada una de las personas que están por ahí. Francisca Benítez, Michelle Figuereo, Pedro Ramón, Esmilda Encarnación, disfrutando y que están por aquí compartiendo con nosotros en este momento tan especial. Vamos a hablar de la Reforma Protestante. Esto es algo que nosotros como seres humanos debemos de conocer y como cristianos debemos de conocer, porque hay una importancia que trajo la Reforma Protestante a la humanidad en general, y la Reforma Protestante también hizo algo muy importante para que nosotros podamos conocer la fe en Cristo Jesús. Esto inicia, la Reforma Protestante como tal, inicia un 1512, cuando un hombre llamado Martín Lutero decidió ir en contra de lo que era el cuestionamiento de poder y la eficacia de las indulgencias en aquel tiempo, y puso en la puerta de Wittenberg de la iglesia, él puso un 95 tesis, que eran estas tesis para ser discutidas con las personas del pueblo. Estas tesis iban directamente en contra de este legado que la Iglesia Católica había puesto. Ahora, antes de entrar en Martín Lutero y la Reforma Protestante como tal, hay que entender algo muy importante. La historia de la Iglesia o la historia del pueblo de Dios en general ha traído reformadores a través de los tiempos, reformadores que cambian el escenario cuando el pueblo se está desviando. Vemos un reformador por excelencia a los niveles bíblicos, es Josías, que cuando el pueblo estaba totalmente desviado porque sus padres lo habían llevado a apartarse totalmente de Dios, Josías trajo una reforma. Y la reforma siempre viene cuando se vuelve a los principios bíblicos. Entonces aquí inicia la reforma que Josías trajo en su momento. Pero vemos que en la historia ya más moderna después de Cristo hay varios reformadores antes de Martín Lutero. De estos reformadores nosotros podemos conocer a Pedro Baldo, que fue un reformador, uno de los principales reformadores, o uno de los primeros que trajo una visión distinta a la que tenía la Iglesia Universal en aquel tiempo. Sabemos que la Iglesia de Cristo, o la primera iglesia, no es en sí como muchos conocen, la Iglesia Católica es la primera iglesia. No. La primera iglesia es la iglesia que establece Cristo. En el libro de los Hechos, cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, aquí está enviando en Samaria, en Judea, en los confines de la tierra. Y en el momento que la iglesia recibe el poder, entonces aquí es que viene la investidura de iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que después del proceso de la iglesia ser perseguida, viene Constantino en Constantinopla y hace una unión de la iglesia con el gobierno. Entonces, en el momento de unir la iglesia con el gobierno, Constantino hace que la iglesia sea un poder político. Este poder político hace que tenga ciertas influencias en las políticas generales. Vemos que antes de Constantino, la iglesia era totalmente judía. Después de Constantino,
la iglesia entonces entra ya en un poder romano. Por eso es que surge entonces de aquí la iglesia católica, apostólica por los apóstoles, porque se dice que el primer papa, según sus teorías, era Pedro, y por Pedro entonces es apostólica y romana por Roma. Católica de universal, apostólica por Pedro, que fue el primer papa según sus convicciones, y romana porque sale ya del poder romano por la unión que hizo Constantino con la iglesia en su momento. Entonces, salen estos reformadores que son Pedro Baldo, que este fue un predicador itinerante que conoce a Cristo de una manera de la cual muchos de nosotros nos hemos acercado a Cristo a través de un dolor. Se le muere a una persona muy cercana y él entiende a través de esa muerte que él tiene que buscar a Dios, que él tiene que acercarse a la salvación. Y cuando él entiende esto, entonces él va donde una persona, un sacerdote, y quiere acercarse a Dios, y le dice al sacerdote que cómo es la manera. El sacerdote le hace una parábola referente de lo que era la historia del joven rico. Cuando él le hace esta parábola referente a la historia del joven rico, él se la toma muy literal, y él era un hombre muy adinerado. Entonces él parte de sus bienes para dar a los más necesitados, y la otra mitad lo que hace es que la toma para buscar dos eruditos que le puedan interpretar lo que es la palabra de Dios. Cuando estos eruditos se la interpretan, viene una visión muy maravillosa, es de llevarle la Biblia a todos los lugares donde no llegaba. Pero él, siendo un hombre inteligente, hace una estrategia. Dentro de su estrategia está el ir a los pueblos como un vendedor, vendiendo joyas, prendas, para que las personas, si él iba mostrándole la palabra, las personas podían denunciarlo y él ser castigado como hereje. Pero él fue sutilmente vendiendo a las personas, y cuando las personas veían las joyas, que le preguntaban que si no tenía algo más valioso, él le explicaba que sí, que tenía algo más valioso, más preciado y tan valioso, que podía iluminar su camino, que podía cambiar su vida. Pero que para él entonces mostrarle este producto, ellos tenían que prometerle que no lo iban a denunciar, y ahí le mostraba entonces la Biblia cuando tenía una certeza de que no iba a haber una denuncia. Le mostraba la Biblia y entonces empezaba a explicarle, y aquí entonces entregaba la palabra. Sus doctrinas fueron siempre en contra de lo que él entendía que eran herejías que la iglesia católica en aquel momento estaba entonces enseñando a las personas. Y por esto, entonces la iglesia católica a él lo desecha. Lo desecha de tal manera que él tuvo que irse del pueblo donde él estaba para no ser, como la iglesia católica solía hacer en aquel momento, castigado e incluso con la muerte. Las personas que lo seguían a él eran conocidos como los valdenses. Las personas iban conforme a la doctrina que él había enseñado. Dice que este señor, Pedro Baldo, después de esa maravillosa conversión que tuvo, él decidió llevarles a las personas la verdad de la salvación conforme a como la palabra lo expresaba. Baldo fue uno de los primeros reformadores, pero su reforma quedó pausada porque él tuvo que huir del lugar para que no lo maten. Entonces, las doctrinas iban en contra totalmente de las herejías de la iglesia católica de aquel momento. También estaba
John Wycliffe, que él conocido como el padre espiritual de la Reforma Protestante. ¿Por qué el padre espiritual de la Reforma Protestante? Porque John Wycliffe fue quien trajo las teorías principales de la cual todos los reformadores se agarraron con firmeza. Sus principios doctrinales eran tan fuertes que los principios de la doctrina, incluso fundamental de la Reforma, están basados en lo que él en sus libros expresaba. Y el tercer reformador, que es Juan Hus, fue muy influenciado por las doctrinas de John Wycliffe. Y John Wycliffe, al igual que Juan Hus, fueron muertos por la Iglesia Católica, porque ellos iban en contra directamente de los principios que la Iglesia enseñaba en ese momento. Juan Hus, que fue un predicador reformador, que fue un teólogo, que fue considerado como el precursor principal de la Reforma Protestante, Hus planteaba que la verdadera iglesia era invisible. La verdadera iglesia no era una iglesia visible, y que todos los que pertenecían a esta iglesia eran los miembros de ella. Él hacía referencia de que la iglesia no era una edificación X, sino que la iglesia eran los miembros. Esto es conforme a lo que él estudiaba en la Biblia, conforme a lo que él conocía de la palabra. Pero el estamento católico de aquel momento lo que hacía era que le enseñaba a las personas que la iglesia era la línea papal, que la iglesia era el clero de aquel momento, y que todas las personas que iban en contra de esto, entonces iban en contra de la iglesia. Entonces, por sus convicciones, tanto fue Hus como Wycliffe condenado como hereje hasta la muerte. Y esto es algo que apena mucho, ya que eran personas que venían tratando de hacer una reforma porque era necesario que pase esto en la iglesia. También estaba Savonarola. Savonarola, también fue un monje que también fue teólogo, también fue predicador italiano. Este monje italiano fue uno de los que predijo en su momento la entrada de un rey. Quiere decir que Dios le había dado un don profético a este hombre, y él predicó en contra de los lujos y el lucro que tenía la Iglesia Católica. También la depravación de los poderes y de la corrupción de la Iglesia Católica. Él predicó en contra de esto, y por su predicación entonces él iba directo en contra de la iglesia en aquel momento, y esto también causó su muerte. Vemos que estos reformadores, todos tenían principios fundamentales en contra de la Iglesia Católica, por el lucro de la Iglesia Católica, por las doctrinas que alejaban a los miembros de la Iglesia, por las doctrinas que hacían que el pueblo no podía conocer la palabra. Pero estas personas eran perseguidos y condenados a muerte por la Iglesia Católica de aquel momento. Vemos, basándonos en esta historia, que la iglesia de Cristo antes de Constantino fue una iglesia perseguida, pero ya después de Constantino, cuando se le dio un poder político, fue una iglesia perseguidora. Perseguidora porque cuando se chocaba con los principios de la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica condenaba a cualquier persona que fuera en contra de esos principios. Entonces, también nosotros podemos ver que después de estos reformadores aparece en el 1483, nace el que nosotros conocemos como Martín Lutero, que en su conversión fue una conversión, podríamos decir, como en el año 2000 actual, un año actual. Muchas personas se convirtieron por miedo,
En el 1999, el 30 de diciembre, había muchas personas en diciembre completo convirtiéndose porque entendían que para el año 2000 se iba a acabar el mundo. Martín Lutero fue algo similar, un rayo, se dice en la historia de los luteranos, que le cayó cerca y él, por el miedo, le decía al Señor en ese momento de muchos rayos. E incluso se dice que Dios le estaba hablando a través de estos relámpagos, y Martín Lutero entra y se convierte a Cristo. Martín Lutero era una persona que al momento de convertirse fue muy devota dentro de la Iglesia Católica. Fue un monaguillo que se aferró muchos a las enseñanzas de la Iglesia Católica, e incluso él estaba muy aferrado a los pensamientos de la Iglesia Católica. Martín Lutero, que nosotros lo conocemos como el enfoque principal de la Reforma Protestante. Martín Lutero es la cara que nosotros vemos de la Reforma Protestante. Es el reformador que inicia la revolución de la Reforma. Martín Lutero hace estas 95 tesis, pero habían unos principios fundamentales que él tenía. Y estos principios fundamentales no simplemente son basados en estas 95 tesis, sino que hay algo conocido como las 5 solas que Martín Lutero presenta. Y nosotros vamos a tener una persona, que tenemos un invitado especial hoy, que él va a tratar este maravilloso tema de las 5 solas con nosotros. Él va a compartir esta parte, que él se llama nuestro hermano Alfredo Valdés. Él va a estar con nosotros en este momento para compartir esta parte de las 5 solas. A lo que Alfredo entra, entonces nosotros seguimos aportando algo muy maravilloso. Y es que Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas bíblicas. Lutero no quería de ninguna manera hacer un movimiento aparte. Lutero no quería hacer un movimiento distinto, sino que él quería que la iglesia pueda entonces reformarse. Dios te bendiga, hermano mío. Dios te bendiga, mi hermano Alfredo. Amén, amén. Saludos, muy buenas noches para todos los que están presentes. Dios continúe bendiciendo sus vidas, especialmente a ti, mi hermano Pastor Antonio, tu ministerio, tu familia, todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que en esta noche tú quieres presentar a la audiencia y al pueblo de Cristo. Es de admiración saber que la iglesia de hoy se está interesando por este tema de las 5 solas, de la Reforma Protestante, ya que la iglesia ha sido fundamentada sobre unos principios que están finamente sincronizados en la Biblia. Sin embargo, no mucha gente le da el uso ni presta la atención que requiere el tema de las 5 solas y la Reforma Protestante. Un día como hoy, en un hecho histórico, ¿me estás escuchando? Años. Sí, te escucho. 503 años, te decía. Se escucha bien, mi hermano. Ah, ok, porque veo la imagen tuya frisada. Ok. Debe ser el internet que tenga un poco de problema. Se escucha bien. Un día como hoy, hace ya mucho tiempo, un movimiento llamado la Reforma Protestante desencadenó lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos como la Iglesia Evangélica. No porque netamente se quería separar de la Iglesia Católica en aquel entonces, sino porque se necesitaba que la Iglesia tuviese una reforma.
Hay gente que tornan a Martín Lutero como un hereje y una persona que quería causar división en la iglesia, cuando lo que realmente él buscaba era que la iglesia volviese a los principios cristianos, se centrara en lo que era la palabra de Dios y no en que siguieran un camino totalmente separado a lo que la Biblia establece o lo que Dios nos enseña por medio de las Escrituras. Y bien, en este espacio comentarle acerca de las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Martín Lutero dijo que las 5 solas era la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. Hoy en día la iglesia no está sostenida bajo estas doctrinas y por eso vemos cómo hay mucha división, hay muchas revelaciones que traen consigo nuevas religiones o nuevas maneras de pensamiento, porque no están basadas únicamente en estos principios bíblicos que son las 5 solas. Para nosotros hablar de las 5 solas, pudiéramos definirlo de una manera sencilla, diciendo que son una serie de doctrinas sostenidas en la misma palabra de Dios. No es que alguien se la inventó, no es que una persona vino con esa teoría, no. Están sostenidas sobre la misma palabra de Dios. Sin embargo, los teólogos del siglo XVI buscaron la manera de sistematizarla. Todos ellos escribieron sobre las 5 solas, aunque no existía un orden específico. No hay un orden específico, no la escribieron todas juntas, pero cada uno de ellos en sus escritos sí escribió sobre las 5 solas. Nosotros decimos tradicionalmente las 5 solas, pero no se limita a que estas doctrinas solamente sean 5. Eran varias, pero 5 de ellas fueron las que Martín Lutero, como principal precursor de la Reforma Protestante, y otros teólogos del siglo XVI, hicieron más hincapié. Y quisiera enumerarla, no en el orden específico, porque no hay un orden específico, pero sí son 5 las que sostienen los principios de nuestra iglesia evangélica. Mucha gente la desconoce. Los principios doctrinales. Amén. Mucha gente la desconoce, pero sería muy importante que este video sea compartido una y otra vez, que muchas personas pudieran compartir y también sacar pequeños fragmentos que puedan servir de reflexión para la iglesia de hoy. Bien. Sí, amén. Disculpa, hermano, para decirte en ese sentido que sí, estamos siendo transmitidos también por Radio Fuego de Dios, y es una radio que está en Argentina, Miami, República Dominicana, en muchos sitios, y estamos siendo transmitidos ya. Amén. Amén. Qué bueno. Esa es la idea, que la iglesia, por ejemplo, la iglesia europea y en los Estados Unidos, gran parte, han entendido los principios de los fundamentos en el cual descansa nuestra iglesia evangélica. Pero en Latinoamérica todavía no se ha entendido muy bien los principios de la salvación por gracia, de solo escritura, de solamente fe, de Dios a la gloria. No hemos entendido eso porque vivimos en una burbuja, si pudiéramos llamarlo así, que nos encaja en lo que digan otros predicadores y en lo que digan otras personas, y no en los principios fundamentales de la Biblia. Así que quiero hablar de estas 5 solas. Son, como ya mencioné, solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria y sola gracia. Estos son principios por los cuales Martín Lutero casi estuvo al perder la vida, tal cual como tú estabas diciendo. Fue enjuiciado y me desafió mucho cuando Martín Lutero se refería frente al Papa y frente al Rey, diciendo que él no podía retractarse de lo que él había escrito. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que retractarse a lo que él había escrito significaba contradecir la conciencia. Y contra la conciencia y la escritura, nosotros no podemos ir. Esto es algo muy interesante. La sola escritura, básicamente, de una forma sencilla,
es decir que la palabra de Dios, las escrituras, es la autoridad máxima sobre cualquier materia de fe o de práctica. Esto nos lleva a pensar que todas las cosas que nosotros debemos hacer como práctica eclesiástica y de nuestra propia conducta de fe deben de estar arraigadas en los principios bíblicos y en la misma palabra del Señor. Por tanto, Amén, amén, amén. Así es. Por tanto, nada o ninguna cosa que no esté revelada en la Biblia no puede formar parte esencial del cuerpo de Cristo, ni regular, o sea, ni tener incidencia en la vida del creyente, si no está fuera, si está fuera de lo que la palabra dice. Hay algunos versículos bíblicos que podemos citar, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice, más si a nosotros viene un ángel del cielo y anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es una palabra que se utilizaba para decir sea maldito. O sea, si viene alguien anunciando un evangelio que no es el que está en la Biblia, lamentablemente usted tiene que tener a esa persona como un anatema. Tiene que cerrarle, tiene, como decimos en buen dominicano, cortarle la luz y el agua. Usted no puede darle cabida a una predicación que no esté arraigada en la palabra del Señor. También Pablo le escribió en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Nota cómo la misma palabra trata de una y otra vez, versículo tras versículo, hacer entender su propia autosuficiencia. La misma palabra es la que nos da a nosotros el entendimiento claro de que ella se respalda a sí misma y por ende debe ser la máxima autoridad de fe y conducta en la vida del creyente. La escritura, o sea, la palabra del Señor, o solo escritura, es inspirada por Dios. Son principios que debemos nosotros tomar en cuenta. Inspirada por Dios, número uno. Ningún libro está por encima de la Biblia porque no sostiene la inspiración que sostiene la misma palabra del Señor. No, la Biblia está completa en sí misma. No se necesita agregarle ni quitarle nada más. De manera que nosotros hoy vemos cómo hay gente que utiliza la Biblia, utiliza la escritura como un amuleto de la suerte para darle el uso que ellos quieran, cuando quieran y como quieran. No para darle el uso que correctamente Dios quiere que nosotros le demos por medio de la palabra. En segundo lugar, la palabra del Señor es inerrante. No contiene errores. Aunque nosotros vemos cómo muchas personas tratan de decir que la Biblia se contradice en sí misma, sencillamente no están haciendo una exégesis ni una teología seria, porque buscan la manera de decir, bueno, la Biblia se contradice en un versículo y otro, pero no es así. Hay que ver el contexto para ver de lo que se está hablando. En tercer lugar, la Biblia es infalible y por tanto incapaz de contener algún error en sí mismo. También la Biblia es la autoridad suprema por encima de todas las cosas. Hay una frase que escuché que realmente me desafía mucho y dice que la Biblia o la Escritura es el único libro que tú lees y su autor está presente. Dios siempre está presente cuando nosotros leemos la Escritura. Esto nos lleva a nosotros a descansar en ese primer principio, solo Escritura. Algo que desafió a Martín Lutero mucho fue la idea de ir a Roma y en Roma encontrar, si pudiéramos decirlo así, de una manera un poco sencilla, un desastre, porque se estaba vendiendo indulgencia, algo que no está escrito en la Biblia. Se estaba tratando de venderle la salvación a los fieles. Se podía salvar un alma que estaba en el purgatorio. Se tenía que subir una escalinata altísima orando un Padre Nuestro para así poder salvar el alma. Acercarse a las esculturas que
que si una estaca con la que se clavó a Jesucristo, una espina de la corona, sí, Todas era, esas, era algo muy fuerte. no, que también hacerle culto a esas esculturas antiguas traía consigo una pena de alargar 500 años más tu vida, o sea, tu existencia, y infringirla o hacer cualquier mal uso de estas reliquias santas podían darte 500 años en el purgatorio. Todas estas cosas Martín Lutero no las encontraba en la escritura, en la Biblia. Esto fue tan chocante y él dijo, pero si esto no está en la Biblia, ¿por qué nos quieren hacer entender o nos quieren llevar a la idea de hacer cosas que no están en la Biblia? Por eso está este primer principio de solo escritura. Nosotros vivimos como una conducta de fe y de prácticas a partir de la Biblia, no a partir de cosas que no estén en la Biblia. En segundo lugar, otro de los principios establecido acá es solo Cristo. ¿Por qué solo Jesús? Porque solo a través de Jesús nosotros podemos alcanzar la salvación, aleluya. No sé si alguien ha querido inventar cómo llegar al cielo, si alguna persona ha tratado de crear un camino, de comprar algo, quizás darle un regalo a Dios para alcanzar la salvación. ¿Sabes? Tú sabes que las personas creen que por hechos de hombre, por dar algo, por hacer algo o por no hacer algo, alcanzan la salvación, obviando lo que tú estás diciendo, el principio de que solo Cristo. Así es, la salvación solo se encuentra en Jesucristo. La Iglesia de Roma, en sus estatutos, tiene algo que me llama mucho la atención y dice que fuera de la Iglesia de Roma no hay salvación. Para tú ser salvo, tú tienes que estar dentro de la Iglesia de Roma, tienes que pertenecer al clero de ellos. Yo voy más lejos. La salvación no se encuentra en ningún lugar específico. Eso fue algo de lo cual Martín Lutero estableció. Martín Lutero ¿Y qué dijo, era lo yo puedo ser salvo en Jesús fuera de la iglesia. Pero si la iglesia no tiene a Jesús, nadie puede ser salvo. Nota cómo era dentro algo que de la iglesia hay gente que no tienen salvación porque no tienen a Jesús dentro de sí. Jesús es el único medio para la salvación. Dice la palabra en el libro de Juan 14 que Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Hechos capítulo 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Este principio está arraigado en la Biblia. Algo que nosotros podemos notar es que la Biblia sostiene en más de un versículo, uno tras otro, cada una de estas doctrinas. La doctrina de las cinco solas. No es lo mismo yo tomar un versículo únicamente y hacer una doctrina de un versículo. Eso no tiene fundamento bíblico. Pero cada una de estas doctrinas de las cinco solas se respaldan versículo tras versículo. Esto es lo interesante de las cinco solas. Y es tan fundamental que nosotros pudiéramos decir muchas cosas de ella o quizás tomarnos un día para hablar de cada una de estas solas, porque son cada una de las historias. Pero es que de manera resumida podemos dar algunas pinceladas sobre este tema. y que Cristo, hablando de solo Cristo también, Cristo es el único puente hacia Dios. Es la única dirección que te puede acercar a Dios y llevar a Dios es Cristo. Amén. Por eso No hay era otro camino. por eso era que ellos adoptaban este principio, porque se decía que el Papa era el camino para nosotros llegar a Dios. Esa era la visión de ellos. Por eso fue que él entonces, porque era algo que a Martín Lutero le chocaba, porque incluso en los principios de su conversión, él le decía, Dios no puede ser malo.
yo quiero encontrar un Dios bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que Él le da toda la autoridad a un hombre para yo poder acercarme a Dios? Realmente, la autoridad papal representaba a Dios en la tierra en En aquel la tierra. entonces. Todavía hoy por hoy, la autoridad papal es infalible para los que están dentro del clero de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de la autoridad papal, lo que el Papa dijo, eso es. Pero hoy en día, el mundo es tal como está, un poco más globalizado, más flexible, pero antiguamente no era así. La autoridad papal era absoluta. Sin embargo, esta sola de solo Cristo nos enseña que Cristo es el único camino que hay que seguir. Nos enseña que Él es la verdad encarnada y en Él es el único que debemos de creer. También que Jesucristo es el único camino y que no hay nadie más que nos brinde lo que Jesús nos quiere dar. Entonces ya mencionamos solo Escritura, solo Cristo. Quiero hablar ahora de solo gracia. Realmente, este es el concepto, si pudiéramos llamarlo así, más controversial en la iglesia evangélica hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido todavía el principio de solo gracia. La iglesia de Cristo hoy en día, al igual que la iglesia romana, no ha entendido el principio de solo gracia. Y tú puedes hoy en día hablar con cualquier evangélico de cualquier denominación y menos del 10% te van a hablar de lo que verdaderamente es la gracia. La gracia es la salvación que el Señor nos da. Es un regalo, es un don de Dios. Es un regalo que el pecador recibe. Nota como dice, el pecador recibe. No es la gente que no tiene mancha o no tiene pecado, sino la que el pecador recibe inmerecidamente. La gracia está basada en lo que Cristo hace por mí, no en lo que yo hago. ¿Me entiendes? Entonces, antiguamente se entendía que la salvación tú podías comprarla, como mencionábamos anteriormente. Las Era obras. lo que las indulgencias hacían. Era lo que las indulgencias hacían. Te vendían la salvación. Ajá. Te la vendían, te vendían las indulgencias, te vendían el perdón de tus pecados. Y realmente Martín Lutero entendía, pero eso no está en la Biblia. Eso no es lo que yo veo en las Escrituras. Lo que yo veo en las Escrituras es que la salvación es por gracia. Dice Efesios capítulo 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Algo que la iglesia todavía hoy practica es la salvación por obra. Entienden que lo tan bueno que tú puedes hacer puede asegurarte un espacio o te puede asegurar la salvación. Si nosotros vemos, por ejemplo, la iglesia católica hoy en día es muy flexible a las cosas seculares y viven prácticamente como personas que no tienen a Jesús. Quizás no todo, hay quienes no, pero en su gran mayoría pueden hacer todo, pueden salir a beber, a bailar, a hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y solamente tienen que ser buenas personas, porque sus obras serán lo que le van a dar algún mérito en la salvación. Pero la iglesia evangélica trata de cohibirse de todas estas cosas, porque entiende que debe de vivir para Jesús. Sin embargo, entienden que esas cosas que hacen también le van a dar mérito. Cohibirse de todas estas cosas le da un mérito para la salvación. Y esto es lo que puede traer mucha controversia entre nosotros los evangélicos, porque algunos dicen que la ropa, que hay que cuidarse de esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, porque entienden que todas esas cosas te dan un mérito para la salvación. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia y que es un regalo. Y aquí hay donde entra la polémica, donde la salvación por la gracia y la salvación por las obras chocan. Pero nota lo que dice lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, 5 y 6. Así también hay en la actualidad
un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Hay una forma en la que a mí me gusta mucho ah, ilustrar el tema de la gracia, y es que, por ejemplo, si tú tienes un hijo y tú le dices a tu hijo, bueno, mi hijo, si tú no haces la tarea cuando yo venga del trabajo, yo te voy a dar una pela. Te voy a dar 5 correazos. 5 correazos. Bien, tu hijo no hizo la tarea, tú llegaste del trabajo y tu hijo no hizo la tarea. ¿Qué se merece él? Se merece 5 correazos. Pero tú decides, no te voy a dar los 5 correazos. Te voy a perdonar. Eso es gracia. Porque tú lo estás perdonando a pesar de que él es pecador, de que él cometió la falta, de que él no cumplió con su trato. ¿Me entiendes? ¿Cuál de nosotros podemos ser tan santos como para ganarnos? Todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y como todos están destituidos de la gloria de Dios, nadie merece la salvación. Así que el Señor por sí mismo envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, a morir en mi lugar. Esto se llama salvación por gracia. Lamentablemente, en el tiempo de Martín Lutero, la gente no entendía esto y creía que podía comprar su salvación. Porque lo que el Papa decía, hay que vender indulgencia porque eso dará la salvación. La gente iba y lo compraba porque la autoridad del Papa era infalible y lo que él decía era tal cual. Entonces, esta es la salvación, la solo gracia. También la otra sola es solo fe o sola fide, como se diría en el latín, ya que estas fueron escritas en latín, solo fide, pero lo traducimos al español, solo fe. La salvación solo puede ser recibida a través de la fe en Jesucristo, aquel que murió por mí. Y en ese sacrificio que él hizo, él decide salvarme a mí, aún siendo un pecador, excluyendo toda posibilidad de que yo pudiera hacer algo por mí mismo. De manera que dice Pablo que los muertos no pueden hacer nada por sí solos. Y si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué podíamos hacer nosotros para ser salvos? Absolutamente nada. Por eso somos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre justificado por la fe y sin las obras de la ley, nota cómo dice la palabra obra, porque era necesario diferenciar lo que son las buenas acciones que nosotros podemos hacer como cristianos y lo que son las acciones que nosotros podemos hacer para alcanzar algún mérito. Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hay gente que dice, bueno, pues muéstrame tu fe sin tus obras, o muéstrame tu obra sin tu fe, porque entienden que la fe es dependiente de tus obras. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Las obras que nosotros hacemos no lo hacemos porque somos buenos, las hacemos porque el Espíritu Santo está dentro de mí y Él me lleva a hacer esas buenas obras. La Biblia dice que el Señor ha preparado todas estas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Esto es muy importante. Entonces, solamente por la fe en Jesucristo nosotros podemos alcanzar la salvación, creer en Cristo. Solo gracia, sola escritura, sola fe. Estas son las doctrinas que pueden sostener, pero la última es solo gloria a Dios. O sea, solo gloria. Ajá. Antes de entrar a la última, mi hermano, sabes que uno de los principios fundamentales o uno de los versos bíblicos fundamentales que Martín Lutero usaba para la reforma estaba en Romanos 1:17 y hablaba de la fe, que decía, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Hablando de ese principio, nos es claro, mi justicia no está en el hecho que yo haga, porque incluso hace una referencia a la Biblia del juez injusto,
el juez injusto hizo justicia, pero eso no lo hace a él ser una persona justa. Él hizo justicia no porque él entendía que era lo correcto, sino porque él quería salir del paso. Entonces, cuando nosotros hacemos la cosa en fe, nosotros hacemos la cosa como a Dios le agrada, porque lo hacemos queriendo. Primero, la fe hace que nosotros adoptemos la sola que mencionaste primero, que es solo la palabra de Dios, solo la escritura. La fe hace que nosotros confiemos en la escritura. Amén. Entonces, la fe también hace que nosotros creamos en Cristo, porque hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra. La única manera de nosotros creer que Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos dará vida, es en fe. No podemos de otra manera creer, pero también, asimismo, para nosotros, dice la palabra, ahora mismo no acuerdo el texto, pero dice, porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, la gracia nos trae la salvación, pero ¿por medio de qué? A través de la fe. Por eso es que las olas tenían una unidad entre sí. No era una exposición dividida, sino que es una exposición unificada en sí misma, porque es el núcleo principal del mandato de Cristo a través de la palabra de Dios. Así es. El conjunto de las 5 solas nos habla básicamente de lo que los reformadores llamaron y sistematizaron doctrina de la gracia. Esta Amén. doctrina de la gracia, tal cual tú estás diciendo, van de la mano una de la otra. ¿Por qué? Porque están todas escritas en la Biblia y respaldado un versículo tras otro. No es una doctrina que no es una doctrina que yo voy a decir, por ejemplo, Una doctrina dogmática. una doctrina dogmática que yo voy a tomar un versículo para decir, fulano usaba la manga hasta el cuello. Y más nunca yo vuelvo a ver ese versículo en la Biblia, que ya hago una doctrina de eso. Fulano usó túnica. Solo ven un versículo en la Biblia y queremos hacer una doctrina de esas cosas. No. O una doctrina, mi hermano, que ha sido muy mal interpretada y ha sido de esa misma manera, agarrando el texto que dice, porque Dios le quitó a las mujeres el atavio, y le quitó esto, y le cambió el perfume por hediondez, y por no conocer el contexto, entonces hacemos una doctrina que no es conforme a como hemos hablado ahora. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros conocemos hoy, hay un versículo bíblico que dice, maldito todo el hombre que es clavado en un madero. De ahí las iglesias hoy en día muy ortodoxas dicen que la cruz es maldita, que la cruz es una maldición, que la cruz es una maldición. Yo en una ocasión me junté con una persona que me decía eso. Y él me enseñó ese texto. Y yo le dije, ¿dónde están los otros que me dicen que es una maldición? Entonces yo, defendiendo mi posición, saqué varios textos bíblicos, por ejemplo, donde dice que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay otro versículo que nos habla diciendo, toma tu cruz y sígueme. Y así hay varios versículos que utilizan la cruz para hablar de referencia del sacrificio de Jesús. Y dice también que Jesús fue hecho maldito por nosotros entonces, en la cruz que era maldita. ¿Me entiendes? Entonces, su posición es decir que la cruz es una maldición, pero utilizan un versículo fuera del contexto para satanizar algo que el mismo Jesús dice que es la puerta de la salvación, porque es allí donde se hizo el sacrificio. Entonces, por eso es importante nosotros utilizar la Biblia como el marco de referencia, versículo tras versículo, porque ella misma se respalda. Así que la última de las 5 solas es solo a Dios sea la gloria, o solo Deus gloria, como se diría en latín. Esto nos habla del que el propósito de la salvación, mi querido hermano, tiene que ver con el Señor. Dice la Biblia que el Señor nos creó, ¿para qué?
para gloria suya, para gloria de su nombre. Y si hay algo con lo cual Dios siempre ha estado en desacuerdo, es con aquellos hombres que quieren robarse la gloria de Dios. Nota como en la Biblia nos habla de que Dios siempre enviaba el pueblo a pelear con naciones vecinas y era en desventaja. Era en desventaja porque Dios le dijo a Gedeón, solamente quiero 300 hombres. ¿Por qué? Porque si Gedeón iba con un ejército de 12,000 hombres, la gloria iba a ser para ellos. La gloria iba a ser para ellos, ¿me entiendes? Vemos como Dios en varias ocasiones salva al pueblo porque la gloria era para él. Dios en una ocasión, no recuerdo el versículo, el texto exactamente, pero Dios le dice al pueblo que tenían que pelear con jarra, hermano, jarra contra espadas y con cuernos, porque la gloria era para Dios. Dios no necesitaba la ayuda de los hombres. Entonces, toda la gloria es para Dios. En tiempos de Martín Lutero, los papas, los cardenales, los religiosos de aquella época se habían envanecido de poder y habían ligado la religión a la política. Habían ligado todo lo que tenía que ver con la iglesia, con los asuntos sociales. Se habían comprometido más con Dios que con su propio orgullo y su ego de adquirir posesiones materiales. La compra de indulgencia y la bula papal y todo eso era dinero que se obtenían tanto para propósitos como era la construcción de la Basílica de San Pedro, como también era el enriquecimiento personal que ellos tenían. Así que todas las cosas que ellos hacían se atribuían la gloria para ellos mismos. Por eso los reformadores dicen, solo a Dios sea la gloria. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, todo lo que quizás pudiéramos tener en un futuro, es de Dios y para Dios. Si hoy nosotros podemos tener una casa, un carro, una familia, yo puedo tener quizá cualquier posesión material, no se debe a mi mérito, sino a que Dios se complace en mí y me da aquellas cosas que por mis propios méritos yo no puedo tener. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4:8, según Él, hablando del Señor, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas. Amén. Venga. Aleluya. Para que fuésemos santos y sin mancha en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto. Y Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y por Él existen y para Él. A Él sea toda la gloria, aleluya. De manera que los reformadores estaban muy claros, muy convencidos en lo que estas 5 solas representaban. Los principios sobre el cual la iglesia se sostiene o se destruye. Solo a Él sea la gloria, porque Él nos da la vida, nos da lo que tenemos, nos sostiene cada día. Él es aquel que nos ha dado dones para nosotros utilizarlo y ponerlo a disposición del pueblo del Señor. Pero hoy en día nosotros vemos como muchos predicadores entienden que son los superhombres. Entienden que hablar en lengua o hacer algún milagro no se debe a que la gracia de Dios ha caído sobre ellos, sino a su mero esfuerzo y sacrificio, robándose así toda la gloria. ¿Entiende? Algo que no quiero dejar de decir es que la iglesia de hoy está tan diversa con doctrinas tan contradictorias y discusión entre hermanos por posiciones doctrinales. Todo esto se debe a que no han asimilado los principios por el cual la iglesia del Señor ha sido fundamentada. No han entendido, no han estudiado, no toman el tiempo para tomar de las escrituras como hicieron los reformadores. Tuvieron el tiempo para extraer solo de las escrituras todas sus enseñanzas.
no de las cosas que otro predicador dice, que fulano dijo que así, y ya yo voy a creer como una verdad absoluta lo que dijo fulano. No. La misma palabra dice que debemos escudriñar todos los días las escrituras para ver si lo que otra gente nos están diciendo es verdad. Yo no puedo sacar Amén. una teoría ni hacer uso de una doctrina personal que no esté arraigada en la Biblia. Así que hoy en día nosotros los predicadores debemos de fundamentar solamente en la palabra del Señor. Nosotros los cristianos estamos para predicar la verdad del Evangelio. La motivación personal, dejémosela a la compañía de deporte, dejémosela a los trainers, esas personas que son motivadores. El altar no es para motivar, sino para exponer la palabra del Señor. Así que en conclusión, quiero decir que es muy importante que nosotros, todas las cosas que nosotros hagamos, sea para la gloria de Dios. Porque Dios quita y pone, y Él es celoso con su gloria. Así que vamos a hacer de las 5 solas un material que pueda formar nuestra fe y nuestro crecimiento en el Señor. Es cuanto, mi hermano. Amén, amén. Y qué bueno que tú terminaste ¿sabes? Con la parte de a Dios la gloria, porque esto hace referencia a algo muy, muy maravilloso en lo que fue la etapa de la Reforma Protestante, porque fíjate, cuando inicia la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava en esa puerta las 95 tesis, es algo tan, tan, pero tan maravilloso que ese mismo día, después de muchos años que se estaban estudiando para que la impresora pueda ser funcional, entonces ese mismo día sale entonces a relución lo que es la revolución cultural, donde esa impresora empezó a un papel que Martín Lutero puso en la puerta para que todos vayan ahí y lo vean. Ese papel pudo llegar a la mano de todo el mundo gracias a eso. Entonces, solo la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento de Martín Lutero, preparó todo. Lo que eran Juan Hus, John Cliff y todas estas personas tuvieron una visión bíblica muy, muy fuerte. Pero en el momento de Martín Lutero, eso explotó a tan escala porque llegó a mano de todo el mundo. E incluso por eso fue una de las cosas que salvó la vida de Martín Lutero. Que a Martín Lutero tuvieron que dejarlo vivir por el hecho de que todo el mundo estaba apoyando a Martín Lutero. Entonces, la Iglesia Católica sabía que el matar o el condenar a un juicio, porque ellos sí querían matar a Martín Lutero, Claro que pero sí. ellos querían matarlo de una manera oculta, porque ellos sabían que el mandarlo a un juicio era hacer de él un mártir y que las personas entonces se tiren a la calle, que incluso sucedió algo muy fuerte, porque tú decías ahorita algo del tema de la interpretación de la Biblia, cuando nosotros interpretamos basado a lo que otro dice y no nos vamos a la palabra, que basado al principio que Martín Lutero plasmó, muchas personas sin ir a la palabra interpretaron como que Martín Lutero dijo que tú tienes que interpretar lo que tú entiendas y que el que interprete algo diferente es un hereje, y ahí inicia entonces la Guerra Santa, que miles de personas murieron por una mala interpretación de alguien que interpretó solo lo que escuchó, no lo que estaba plasmado en la Biblia. La Entonces, Biblia, la Biblia no es de interpretación privada. personal. La Biblia no es de interpretación privada. Sin embargo, nos toca mucho trabajo a nosotros los maestros o los que estudiamos las escrituras, enseñar a los que están a nuestro, quizás a nuestra responsabilidad espiritual o de encaminarlo en el camino, enseñarle cómo leer las escrituras. Porque no podemos leer un versículo y decir, yo entiendo que esto es así y ya, automáticamente no. La interpretación no es
privada, de manera personal, porque ella misma te da a entender versículo tras versículo, a medida que estudiamos el contexto y buscamos versículos relacionados, paralelo a eso. Entonces nos damos cuenta de qué es lo que ella dice. Pero no podemos hacer una doctrina con desconocimiento solo por un versículo. ¿Me entiendes? No podemos hacer eso. Y por eso hay mucha división, porque la gente no entiende el principio de poder hacer un exégesis a un versículo bíblico, de poder estudiarlo coherentemente. Por eso hay tantas, si pudiéramos llamarlo así, denominaciones religiosas con creencias y cosas muy diferentes. Algo que no quería dejar pasar, según lo que decías ahorita, es que la reforma protestante trajo consigo no solamente un movimiento y un despertar en la palabra del Señor, sino, como tú decías, un gran y muy importante desarrollo en la economía con el asunto de la imprenta, en la educación, en la educación. Y qué bueno que tocan la parte de la economía. Yo iba a hablar más adelante sobre eso, pero sí, tanto así, porque la Iglesia Católica le había puesto en la mentalidad al hombre que el trabajar era un pecado, era algo malo, era una maldición. Pero después de la Reforma Protestante, las personas empiezan a ver el trabajar como una bendición, y por eso entonces incluso crece la economía en Europa, porque ya las personas estaban trabajando porque entendían que era una bendición y era necesario. Y, y la Reforma Protestante trajo un impulso muy grande en lo que era la economía. Antes de despedirte, mi hermano, yo te voy a hacer una pregunta y me gustaría que tú la respondas. Es, ¿tú crees que hoy en día es necesaria una reforma dentro de la iglesia? Wow, mi hermano. Esa es una pregunta que realmente no es difícil de contestar, pero sí traería polémica. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está muy, pero muy... dame beber agua para responderte eso. La iglesia está muy corrompida. Está muy corrompida en muchos sentidos de las palabras. Los predicadores, los grandes líderes, óyeme, los grandes líderes de la iglesia evangélica predican motivación personal, no predican el pecado ni el arrepentimiento. Eso se necesita una reforma. Los grandes predicadores de hoy predican a sus intereses personales y no atacan el pecado que mora en su congregación porque no quieren que los fieles se le vayan. Hay tantas denominaciones cristianas, usando la misma Biblia, pero predicando un evangelio totalmente diferente. Hay un evangelio de prosperidad de que Dios da según lo que tú le des. Y eso es lo que se está moviendo hoy. La gente, hay otro movimiento más conservador que dicen que eso es malo, que la prosperidad es malo, que esto es malo, que esto, y son más conservadores, pero dentro de su error también enseñan cosas erróneas que no son. Y yo creo que se necesita una reforma. Yo creo que la iglesia de hoy debe volver a los principios, a las escrituras del Señor, a guiarse por las escrituras, porque no podemos sobre ninguna manera seguir expandiendo más denominaciones cristianas. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que la iglesia necesita una reforma, porque necesitamos volver a Jesús y necesitamos predicar un solo evangelio, y es el evangelio que Jesús dejó en la palabra. En el libro de Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 15, creo, nos habla de cuál es el evangelio. ¿Sabe cuál es el evangelio?
predicar a Jesús. Predicar a Jesús, su muerte, su resurrección y que Él viene por segunda vez. Este evangelio no se está predicando, mi hermano, porque nos hemos sido muy separados de los principios de la Biblia. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No estamos predicando eso. Lo que los reformadores hicieron es lo que hoy nosotros debemos hacer: volver a los principios, volver a Jesús. Sin embargo, en la iglesia evangélica no se puede dar lo que se dio en la iglesia católica, porque ellos son un solo movimiento. A ellos se le ataca, a ellos. Pero en la iglesia evangélica tú no sabes a quién está atacando, porque son tantos que tú no sabes a quién está atacando. Pero sí creo que la iglesia necesita una reforma y volver a los principios que establecen nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. De donde nosotros emergimos de la reforma protestante, ellos tenían la visión de que solo la escritura, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios la gracia, solo fe y sola fe. Estos son los principios que nosotros hoy nos tenemos presentes. Debemos de tener una reforma. Esa es mi respuesta, mi hermano. Amén, amén. Así que gracias, mi hermano Alfredo. Gracias a ti, teólogo, por la oportunidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias amén, por tu maravillosa participación y por lo bien que explicaste este maravilloso tema de la sola. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y seguimos entonces con el tema. Dios te bendiga, amén, hermano. Dios te bendiga más. Amén. Esto fue maravilloso, esta parte que tratamos, como nuestro hermano Alfredo trata el tema de la sola y basado en la pregunta que le hicimos a Alfredo de si se necesita una reforma en la iglesia, yo voy a dar una respuesta un poco más adelante cuando ya estemos terminando, cuando ya yo esté hablando de la influencia al día de hoy de lo que es la reforma protestante. Sigo entonces tratando este tema de la reforma protestante después en pos del tiempo de Martín Lutero, cuando en Alemania se estaba esta reforma ya expandiendo con tanta fuerza. Vemos que hubo como una segunda etapa, como una segunda fase de lo que era la reforma protestante que inicia en Francia. Y esta fase que inicia en Francia de la reforma protestante es presidida por alguien conocido como Juan Calvino. La reforma protestante tiene algo, es que, como decía ahorita nuestro hermano Alfredo, todos tenían una visión central de lo que era la reforma, que eran basados en estas 5 solas. Pero habían muchos pensamientos generales que posiblemente podían variar un poco. ¿Qué pasa? Que Martín Lutero no quiso en ningún momento salir del clero católico. Martín Lutero en ningún momento quiso apartarse de lo que es el catolicismo, sino que Martín Lutero quería que dentro de la Iglesia Católica, dentro del núcleo de la Iglesia Católica, se puedan hacer esos cambios, esas reformas, esa transformación. Y por eso vemos que en esa segunda fase de la Reforma Protestante, donde el autor principal en Francia era Juan Calvino, y de Martín Lutero sale el grupo conocido como los luteranos, y de Juan Calvino y algunos teólogos más sale el grupo llamado a los calvinistas. Calvinista porque Juan Calvino era el autor principal, pero habían otros teólogos que también habían entrado en la visión de la reforma. Pero ¿qué pasa? Que vemos que dentro del transcurso de la reforma, la parte de Juan Calvino, la parte de mejor aquí, espero que se esté escuchando mejor.
en el transcurso de la Reforma, la parte de Juan Calvino se escucha mejor. Ok. La parte de Juan Calvino hace mayor énfasis y llega a más personas. Hace una explosión que incluso en Suiza los calvinistas se apropian de la zona, porque ellos tenían unas teorías muy fuertes basadas, que incluso de ellos salen los metodistas y muchas líneas que al día de hoy nosotros podemos ver que tienen los pensamientos fuertes de la línea de Calvino, de los calvinistas, de los estudiosos de Calvino. Calvino fue un teólogo conocido, ¿verdad?, por los autores y gestores de la Reforma Protestante en Francia. Las doctrinas fundamentales de la posterior Reforma se identifican con el llamado a esta doctrina calvinista. Calvino fue un reformador que pudo trascender de una manera tal que incluso en muchos de sus escritos difería de muchas de las teorías presentadas por nuestro muy conocido Martín Lutero. Calvino tomó fuerza, como decía ahorita, en Suiza, y podríamos decir que las teorías calvinistas han permanecido a través de tantos años, han tomado más fuerzas, porque Calvino le daba duro a lo que eran las teorías que iban en contra de cualquier principio bíblico. Entonces, esta reforma protestante hizo que muchas cosas cambien, no solamente en el enfoque religioso, sino que muchas cosas cambien en el panorama universal de la historia. La reforma protestante, estuve ayer en una charla que hablaban de la reforma protestante y un pastor mencionó que el Times en una edición puso de 10 acontecimientos, 100 acontecimientos que trascendieron en la historia de tal manera que deben de ser reconocidos, y la reforma protestante está en el número 4, porque la reforma protestante trascendió no solo a nivel religioso, sino que a nivel político también trascendió, a nivel cultural trascendió, y a nivel religioso y a nivel económico. También la reforma protestante, como mencionábamos ahorita, hizo un toque muy fuerte. Ya la reforma protestante a tiempos más modernos vemos que la parte metodista reformó, porque los reformadores no se detienen aquí, sino que la parte metodista, en un momento hubo un hombre llamado Juan Hus también, en tiempos más modernos, habló de que la iglesia tenía que también manifestar los dones del Espíritu Santo. Y aquí es que vemos lo que pasó en la calle Azusa, el avivamiento que se formó en la calle Azusa en Estados Unidos, y aquí también hubo una revolución que llegó ya a todo Latinoamérica y el mundo, esta revolución que hubo aquí. Pero vemos que la reforma protestante hizo una influencia tan grande. Las cosas que han pasado, como la abolición de la esclavitud, fue basada a principios fundamentales de la reforma protestante, pero también el pensamiento que trajo a Martin Luther King para pelear a favor de los derechos de las personas de color, también fue basado a principios de la reforma protestante. La reforma protestante abrió los pensamientos de muchas personas para que puedan entonces empezar a influenciarse en lo que es la ciencia y el estudio a nivel general. Ayer me di cuenta de algo muy maravilloso, es que
la Universidad de Oxford y Harvard fueron creadas por protestantes que en sus inicios querían que estas universidades se enfoquen en enseñar ciencias bíblicas y teología. Aunque ahora han cambiado un poco el enfoque, pero estas universidades fueron creadas con un enfoque basado a la línea de lo que sucedió en la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué influencia trajo la Reforma Protestante el día de hoy? ¿Qué influencia trajo la Reforma Protestante? ¿Qué cambios ha hecho en la doctrina y en el día de hoy la Reforma Protestante? La Reforma Protestante hizo muchas cosas maravillosas en lo que fue la influencia. Entonces, una de las importancias de la Reforma Protestante es que nosotros tenemos un acceso exclusivo a la palabra de Dios. Antes, disculpen, antes de la Reforma Protestante, solamente la clase papal y la clase de las personas que estaban dentro del clero de la iglesia, dentro de lo que era la influencia ya alta de la iglesia, podían tener una cercanía a la palabra, pero gracias a la reforma hubieron traducciones de la palabra que llegaron a nosotros ya hasta el día de hoy, e incluso cuando Casiodoro de Reina traduce la palabra, la primera traducción que se hace al español, al latín, la primera traducción que se hace en latín, que es la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, por esta traducción, fue excomulgado de la Iglesia Católica e incluso el cancelado, y su última, su última revisión, que Cipriano de Valera le hizo la revisión, que fue la conocida como la Reina Valera, nosotros podemos ver que él fue encarcelado e incluso fue muerto. Y esta reforma trajo un cambio drástico y tiene mucha importancia por el hecho de que nosotros al día de hoy podemos ser libres de tener la cercanía a la escritura de Dios. Podemos conocer la esencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros podemos acercarnos a la palabra, podemos acercarnos al Dios que se merece la gloria y podemos seguir el camino del Cristo que trae la salvación. Ha hecho una influencia muy grande al día de hoy, porque basado a los principios de la reforma, nosotros hemos podido obtener en nuestras vidas, nosotros hemos podido obtener lo que es el principio dado por aquellos reformadores para nosotros entonces ir a la palabra y conocer la interpretación de ella misma. La interpretación que la misma palabra nos da. No algo, como decía nuestro hermano Alfredo, porque alguien lo predique, porque alguien lo diga, sino porque la palabra en su esencia misma nos enseña qué nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que caminarnos. La Reforma Protestante, desde su debate en el tiempo de Lutero y Calvino, trae consigo una iglesia reformada e independiente del catolicismo y su esencia bíblica. Nosotros, después de la reforma, nos hemos independizado de estas tendencias católicas que en su momento nos apartaban de la esencia de Dios. E incluso nosotros podemos ver una de las importancias de la reforma protestante es que en estos días, y eso fue una noticia tendencia, lo que el Papa hizo, el comentario que el Papa hizo sobre el tema de la homosexualidad, que incluso muchas personas dentro del mismo conglomerado de la Iglesia Católica dijeron que la voz del Papa no es la voz de Dios, que la voz del Papa no está por encima de la palabra,
que la voz del Papa no está por encima de los escritos bíblicos. Anteriormente, una persona que decía que la voz del Papa no está por encima de los escritos bíblicos era condenado, como en su momento quisieron condenar a Martín Lutero, como condenaron a Juan Hus, como condenaron a John Click, como condenaron a cada una de estas personas que fueron en contra de los principios que habían establecido la Iglesia Católica. Pero a esa reforma que Martín Lutero trajo, la Iglesia Católica le hizo una contrarreforma, que fue un debate en contra, fue una teoría en contra de la reforma para ellos fortalecer sus principios. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de que a través de esta reforma nosotros podemos conocer la verdad de la palabra. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo le hice ahorita a Alfredo, si la iglesia de hoy en día necesita una reforma, es necesario que la iglesia sea reformada hoy en día. Es necesario porque la iglesia está viviendo en dos extremos, los cuales no están arrojando la luz de la palabra. Estamos viviendo en el extremo de que Dios es amor y por consiguiente nada de lo que yo haga trae una consecuencia ni una repercusión. Entonces hemos puesto al amor de Dios de tal manera que la libertad la hemos tomado como libertinaje. Y este libertinaje nos ha puesto en un punto donde las personas entienden que el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el estar dentro del propósito de Dios, no importa en el accionar que yo tenga, sino que el simple hecho de yo decirlo así es. Pero está el otro extremo, que nosotros creemos que se ha interpretado a través de la Biblia que cualquier cosa que tú hagas puede ser condenada, que cualquier cosa que tú digas puede ser condenada, que si no vives basado a los principios dogmáticos que establecen algunas personas puede ser condenado. Pero bueno, y gracias a Dios que la Reforma Protestante trajo a nosotros la libertad de conocer la palabra y a través de ella nutrirnos de lo que Dios ha establecido. No de doctrinas liberales ni de doctrinas con ataduras, sino de lo que la palabra misma enseña en su esencia principal. Lo que hablábamos de las 5 solas es la esencia principal de la doctrina fundamental de la palabra. No doctrinas generales de las cuales nosotros podemos hacer un dogma para nosotros fundamentar principios vanos de los cuales nosotros al final no vamos a tener nada de esencia de Cristo, sino de estas doctrinas fundamentales que nos acercan a la salvación, que nos acercan y nos enseñan el amor de Cristo. Esto es la Reforma Protestante. Hoy que celebramos los 503 años de la Reforma Protestante, hoy que nosotros no celebramos Halloween como en muchos estados, como en muchos países, como en muchos lugares, sino que hoy es el día en el cual la Iglesia de Cristo trae la luz para que el mundo pueda conocer la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra, la verdad de lo que Cristo quiere para el ser humano. Y Cristo quiere que nosotros entendamos que su venida está cerca y que aquel que no se aperciba a tiempo va a perder la salvación y va a ir directo al infierno. Y sé que a muchas personas no les gusta que digan esto, pero Cristo quiere que tú puedas ser salvo. Pero si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, lastimosamente vas a perder esa salvación tan maravillosa que Cristo quiere dar a tu vida. El mensaje de Cristo de este día es que tú puedas reformar tu corazón y hacer como decía el apóstol Pablo, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es la renovación de nuestro entendimiento, no es que ya las cosas que la Biblia estableció como malas pasaron a ser buenas el día de hoy, no. Pero tampoco es que las cosas que la Biblia establece como cosas que no son malas, hoy pasen a ser malas, sino que nosotros renovemos nuestro entendimiento y que nosotros podamos empezar a ver las cosas como Cristo las ha establecido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero que tú hoy
hoy, el día de hoy, 31 del mes 10 del 2020, puedas entender que Dios a través de ti es que puede hacer una reforma. A través de ti es que puede hacer un cambio. A través de ti es que las cosas pueden ser diferentes. Posiblemente haya muchas denominaciones, posiblemente se haya levantado muchas sectas dentro del protestantismo, pero Cristo quiere que a través de ti haya una reforma para que la iglesia sea una, así como el Padre y Cristo son uno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Antonio Polanco se despide, así que síguenos a través de Radio Fuego de Dios. Te esperamos todos los viernes. Tenemos un segmento en Radio Fuego de Dios a las 7:30 de la noche que puedes seguirnos. Hablemos de la Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde.